Bueno, gracias a todos, ¿no? A los asistentes, a María del Mar Lozano Bartolocci, que es quien me invitó y que además su familia está muy vinculada con la Universidad de Navarra. Por supuesto, a Elga de Alvear, que en fin, es la que nos reúne a todos aquí, Universidad de Extremadura, todos mis colegas ponentes y bueno, todos los asistentes. Muchas gracias a todos y buenos días. A mí me toca hablar de algo. Los museos siempre son realidades muy poliédricas. Hemos visto antes una sesión de economía de María, con la que, claro, yo estudié económicas, no sé muy bien cómo he terminado en esto del arte, pero bueno, siempre me interesó. Pero, bueno, y entonces son realidades que se pueden ver desde muchos puntos de vista y lo que vamos a abordar ahora tiene que ver mucho con el tema de estos días, de estas jornadas, que son los museos privados y cómo se convierten, o las colecciones privadas, cómo pasan a ser públicas, cómo se ponen al servicio de la sociedad y cómo tú siempre tienes que intentar encontrar tu ADN, qué puedes hacer tú, y en ese contexto pues un museo universitario tiene unas singularidades habituales en el mundo anglosajón y poco habituales en el mundo europeo, en fin, ¿no? Entonces son conceptos que tenemos nosotros menos claros o que hemos visto menos, pero que en el mundo estadounidense y también en Reino Unido son bastante habituales, ¿no? Yo voy a seguir estos 4 puntos, digamos: el nacimiento del proyecto, después que han pasado estos 6 años, porque nosotros somos también un museo reciente, inauguramos en enero de 2015, un museo universitario, qué singularidades tiene, o por lo menos el nuestro, y luego financiación, que por defecto profesional pues siempre aparece, aunque bueno, creo que ahora mismo pues quizá es más interesante las otras cosas, ¿no? Yo envié un caso que no sé si lo habréis recibido y si lo habréis leído. El que lo haya leído sacará más partido a la sesión, el que no, no pasa nada, porque realmente vamos a hacer un repaso de cómo, pues la historia, cómo surge el museo y cómo tratamos de analizar bueno, qué singularidades podía tener, ¿no? Bien, realmente este museo nace sin saber que iba a ser un museo. Hace ya, pues en el año 81, se recibe la donación de José Ortiz Echagüe. Aquí ha habido 2 grandes donaciones que han hecho posible todo esto, ¿no? Es una colección con 2 legados principales, aunque luego se han ido recibiendo muchos otros. Entonces, en el año 81, José Ortiz Echagüe, que fue un gran empresario, fundó SEAT, primer presidente de SEAT, luego fundó CASA, la parte española de Airbus, ¿no?, del grupo aeronáutico, y fue un gran, bueno, fue piloto de avión, carnet 3 de piloto de avión de este país, primero que superó la velocidad del sonido. Bueno, era la típica persona de estas muy capaz, que todo lo que hacía pues lo llevaba a un nivel de excelencia importante. Y entonces él fue un grandísimo fotógrafo. Quiso ser pintor, ya tenía un hermano pintor, entonces sus padres pues no querían más pintores en la familia, en lo posible, y entonces le regalaron una cámara de fotos y se convirtió, pues, quizá en el mejor fotógrafo español de la primera mitad del siglo XX. Y entonces él, en el año 81, dona a la Universidad de Navarra sus fotografías, 1000 positivos y como 10.000 negativos. Bien, la universidad en aquel momento no sabe muy bien qué hacer con ello, contrata a unas personas que siguen vinculadas al proyecto, Rafael Ebenfeld y Valentín Balonrat, y ellos van planteando, después de estudiar aquello, qué se podía hacer. En el año 90 se constituye el legado Ortiz Echagüe, que se ubica en el edificio central de la universidad. En el año 98 se hace la primera gran retrospectiva de la obra de Ortiz Echagüe en el Reina Sofía. En el año 99 pues ya se hace todo un plan de colección que habría que hacer, no solo Ortiz Echagüe, sino qué pensaban ellos que se podía hacer, que es como toda la historia de la fotografía sobre España, de artistas españoles o extranjeros, pero sobre España, que no existía. Sí existía la inglesa o la francesa, pero no existía la española. Y se constituye en el año 2002 ya el Fondo Fotográfico como tal, y se comienza un proyecto que se llamó y se sigue llamando Tender Puentes, que consiste en invitar a artistas vivos, lógicamente, a que estudien la colección, el fondo fotográfico, y planteen proyectos. Luego veremos que eso es esencial en la actividad del museo, ese trabajo con los artistas,
entrar en sus procesos creativos, bueno, todo el aprendizaje que puede sacar la gente, los alumnos, la ciudad, en fin, etcétera, y los mismos artistas, ¿no? En el 2003 pues, se hace primeras exposiciones de la colección en otras instituciones en España, con el MANAC, se llega a un convenio con ellos. Bueno, y en 2009 pues, ya se incorpora esa colección al museo, digamos, a la colección del museo. Bien, por otro lado, en el año 98, María Josefa Guarte, una señora de la familia Guarte, los principales industriales en Navarra, quienes introdujeron la industria, su padre, don Félix Guarte, montó H Muebles, montó X Films, Alfaguara, bueno, fueron unos grandísimos mecenas de las artes en este país. Y entonces su hija María Josefa planteó a la universidad, creó la cátedra Félix Guarte en el año 98 y antes ya había creado la colección Beaumont, que es su madre, y Félix Guarte su padre. Y entonces en el año 2008 planteó donarla a la universidad con la condición de que hiciéramos un museo. Bueno, fue un poquito antes, pero digamos que ahí en el 2008 ya se concreta todo. Yo me incorporo a la universidad final de 2007, después de mi MBA, en fin, etcétera, y entonces tenía que estudiar qué decíamos a esa donación, si la aceptábamos o no, porque claro, tener una colección no necesariamente justifica hacer un museo. Teníamos que ser críticos o fríos para decir, a ver, ¿tiene sentido que hagamos este esfuerzo tan grande en recursos económicos, de personas, de tal? Entonces yo me fui a Estados Unidos, la verdad, me estudié los museos universitarios más relevantes que había, sin deprimirme, porque claro, vas a Harvard y tienen 7 museos y el Museo de Arte pues tiene 75.000 piezas, el de Yale 185.000. Bueno, entonces María Josefa nos donaba 47 piezas, ¿no? Entonces, bueno, me visité museos espectaculares, de universidades espectaculares y también más sencillos, bueno, para ver algo más asequible, ¿no? Bien, y entonces la conclusión fue pues, que tenía sentido hacer un museo y que tenía sentido con unas notas que son las que luego veremos. Bien, en el año 2011 pues, ya se traslada la colección de María Josefa a la universidad y en el año 2015 se inaugura el museo. Bien, ahí tenéis a Rafael Moneo con María Josefa Guarte, esa es una maqueta, sabéis que Rafael Moneo, ¿no?, que fue decano de Harvard, entre otras cosas, y en la escuela más americana pues utilizan mucho maquetas, y ahí tenéis la primera maqueta que él hizo del edificio. Y a la derecha pues los reyes con el rector, con la presidenta entonces y el ministro en la inauguración del museo. Bien, para nosotros era muy importante, y yo creo que aquí eso se ha cuidado bien, tener un proyecto museístico antes de tener un proyecto arquitectónico. O sea, que el edificio tiene que responder a lo que pretendes hacer. Esto parece obvio, pero en este país a menudo no se ha hecho, incluso no se está haciendo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en estas reuniones en Estados Unidos con los museos universitarios de New England, allí que además cayó una nevada espectacular, en la ruta de los mohicanos, bueno, pues yo me reuní con 10 directores de museos y a todos les preguntaba al final qué no te he preguntado y deberías saber, ¿no? Y entonces varios coincidieron, dijeron, mira, tienes que definir tu cuello de botella en el edificio, o sea, si las obras tienen que pasar por un montacargas o tienen que pasar por una puerta o tal, o sea, define cuál es el tamaño mínimo, porque luego da igual que tengas una sala inmensa si tienes una puerta de 1,80 por... Bien, esto sobre todo insistía uno luego en East Anglia, en otro museo, que lo había hecho Foster, pero que habían tenido ese problema porque fue el Foster más joven y, bueno, pues aprendes de esas experiencias, ¿no? Entonces nosotros concebimos, por ejemplo, nuestro cuello de botella en 3,5 metros. Entonces la diagonal, la hipotenusa del ascensor, pues son 3,680, en fin. Todo está bastante organizado para que las cosas funcionen, ¿no? Entonces, el edificio tiene que responder, es distinto si vas a exponer fotografías del siglo XIX, pues necesitas unas características de luz, de sala, de todo, de tamaño distintas, ¿no? Bien, entonces la ventaja es que Rafael Moneo conocía muy bien a María Josefa y a la familia Guarte. De hecho, el primer concurso que él gana, que es el diseño de una silla, se lo financian los Guarte, un concurso en París.
Bien, veíamos que tenía que ser un espacio para la colección actual y futura, y María Josefa quería que su donación fuese el germen de algo más grande. Un puente con la ciudad, tenía que ser algo local, con arraigo local, pero al mismo tiempo proyección internacional. Sí que veíamos que hacer algo navarro para Navarra solo pues no tenía mucho sentido, y la universidad, de hecho, 1/3 de los estudiantes son internacionales, entonces tenía que responder más al ADN, al propio ADN de la universidad. Esa relación entre la donante y el arquitecto pues era una ventaja, y luego un espacio albergado para la misión del museo, toda su actividad también interdisciplinar e investigadora. Esto, al estar en un contexto universitario, nos parecía que era algo que no se estaba haciendo y que tenía sentido que se hiciese, ¿no? Bien, entonces al final definimos una misión que es un centro internacional de interés público para la creación y reflexión artística con carácter interdisciplinar, investigador, docente y social. Entonces, nosotros realmente como museo esto es lo que hacemos, este es nuestro ADN. Bueno, y todo esto tiene muchas implicaciones. O sea, que es un centro internacional, no es local, por supuesto que atendemos lo local. Realmente, si no te preocupas de los tuyos, pues no te estás preocupando del resto, o sea que eso es muy importante, pero desde lo local hacia lo internacional. De interés público, y es para la creación y reflexión artística. O sea, no es tanto un centro expositivo y ya está, sino que todas las exposiciones, todo eso tiene que responder a una creación, una producción artística. Nosotros somos un centro de producción y reflexión también, pensar, también incluso ayudar o obligar a pensar a los artistas. Ellos siempre, en ese tender puentes, en ese proyecto, tienen que hacer una publicación en la que explican lo que han hecho, porque el artista a veces es más intuitivo que discursivo, y viene bien para poder investigar todo aquello y entenderlo, pues que ellos también lo escriban, lo tengan que hacer explícito, ¿no? Y con ese carácter interdisciplinar, ahora veremos, investigador, docente y social. Bien, ¿qué han pasado en estos 6 años? Segundo bloque, ¿no? Pues justo hace 3 semanas quedamos finalistas de la New European Bauhaus. Las cosas que comentaba María tienen mucho que ver con esto. O sea, Europa se está planteando qué tiene que ser a futuro, que está acabando en ser un parque temático cultural. Bueno, esto para los museos no nos viene mal, pero bueno, Europa puede ser muchas más cosas. Se está creando un grupo, que es la New European Bauhaus. Se presentaron 2.000 proyectos y pasaron a la final 30 de la Universidad de Navarra. La verdad es que tuvimos suerte, bueno, y trabajo. Se presentaron 4 y los 4 pasaron a la final. Pero ya nos dijeron que iban a dar 1 de los 4, ¿no? Y entonces se lo dieron a la Escuela de Diseño, todo un asunto que tiene mucha relación precisamente con el museo, ¿no? Bien, bueno, ese es uno de pero que viene muy a colación de lo que hemos hablado de Europa y cómo los museos generan todo un tema cuantitativo, pero un tema mucho más importante cualitativo. Bien, nos dieron el premio EMIA, de uno de los 7 que dan cada año a museos de reciente creación, la Comisión Europea, ¿no? Museo del Año en Europa, Premio Laos de Diseño, el Plata, Mejor Edificio de Navarra. Bueno, bien, pues las cosas van funcionando. Y luego datos generales desde 2015, pues más de 600.000 visitas. Es una ciudad que no llega a 200.000 habitantes, entonces tener un poquito más de 100.000 al año en general, pues está bastante bien, ¿no? Campus creativo, luego veréis qué es, estudiantes, pero 2.500 participan. No es que asistan a sus espectáculos, sino que los organizan, ¿no? 33.000 asistentes a la programación de Campus Creativo, esto es gente que asiste. A la web cada año pues superamos las 400.000 visitas, 40.000 seguidores en redes sociales. Bien, no me voy a detener en todos. Interesante, 34 premios nacionales han trabajado con el museo, de ellos 14 anteayer, por eso no pude llegar ayer antes, inauguramos una exposición con Cristina de Midel, con quien hicimos una exposición en 2016 y en 2017 le dieron el Premio Nacional. Hay ya 14 artistas que han recibido el Premio Nacional después de trabajar con nosotros. Entonces eso también está bien porque la dirección artística se ve que acierta bien, ¿no? en quienes elige,
ya veréis que no solo hay artes plásticas, sino que hay artes escénicas. Por tanto, estos premios nacionales que menciono también son de literatura o de danza o lo que sea. Bien, hemos hecho ya 37 exposiciones, con la de antes de ayer 38 realmente, y con una revisión de María Josefa 39, que la inauguramos hace 2 semanas. Nosotros seguimos el curso académico al estar en una universidad. Entonces, septiembre y octubre son meses muy intensos. Tenemos 3 inauguraciones, nos falta ya solo una, precisamente sobre la España vaciada, de Manolo Laguillo. Y luego volvemos a inaugurar otra vez en marzo, o sea, justo antes de Semana Santa. Bien, 205 espectáculos de artes escénicas y música, 35 artistas en la residencia Tender Puentes, han pasado ya, y 8 artistas, digamos, en residencias parecidas, pero de artes escénicas y música. Bien, hitos de estos 6 años, así resumiendo un poco. Como os contaba, en el año 2015 teníamos 14.000 positivos de fotografía, pintura y escultura. O sea, Ortiz Echagüe fueron 1.000, pero durante 20 años se fue haciendo esa colección fotográfica a través de una fundación. Eran casi 15.000, ahora son más de 20.000. 21.000 nunca se sabe porque como estamos constantemente registrando, yo nunca logro saber el dato porque se registran, se digitalizan, entonces a veces más. Vamos, siempre hay más que antes, pero que no es el número exacto porque todavía no hemos terminado, ¿no? 190.000 negativos empezamos, ya son más de 250.000. Eso, 37 exposiciones, 11 coproducciones. Nosotros en general coproducimos mucho porque nos parece que bueno, es más económico desde luego y luego nos gusta trabajar en red y trabajar con otros museos, con otras instituciones. Esto, digamos, la parte anterior es colección y exposiciones, ¿no? Ya os digo que somos un museo que al tener un teatro dentro, la verdad es que el teatro dentro cambia completamente la personalidad del museo. Esto espero que no se grave porque realmente fue un poco por casualidad, pero nosotros decimos que desde el primer momento vimos que esa convivencia de las artes era fundamental, pero bueno, realmente no veíamos cómo cuando hacer un auditorio, un edificio exento, quizá puede ser aquí. Tuvimos ahí nuestros tiras y aflojas con Rafael Moneo porque él tenía una idea de un auditorio más pequeño. Entonces ya al final vimos que podía tener sentido uno grande y ya dijimos, bueno, ya que es auditorio, hagamos un teatro sirve de auditorio, pero no al revés, casi mejor teatro y una pequeña programación. Bueno, al final, pues eso, 205 espectáculos y ahora veremos más cosas de artes escénicas, ¿no? En el año 15-16 fueron 17 espectáculos, la primera edición de 3 marcas que hemos mantenido, que una se llama Coda en Movimiento, que es sobre danza, clásicos en el museo, que es teatro, muy apoyado en el siglo de oro español, que tenemos un grupo muy fuerte de investigación en esto, y cartografías de la música, que es ver como todo el mapa de la música. Empezamos a colaborar con compañías navarras y luego hicimos la primera residencia artística también de artes escénicas. En el año 16 mantuvimos lo que había y simplemente destaco aquí el primer cuaderno de creación y luego el curso 17-18, continuidad. En el curso 18-19 simplemente añadiría esto de museo en danza, creamos una nueva, en vez de Coda en Movimiento hicimos una danza más joven, más variada, más contemporánea. Y luego en el año 19-20 y 20-21 seguimos. Aquí llegó la pandemia, tuvimos que cancelar 12 eventos, reprogramar 7. Bien, ya estábamos en más cuadernos de creación. Esto no hay precedente en Europa de los cuadernos de creación, o sea, con un bailarín o con un músico, registrar todo su proceso, cómo decide, en incertidumbre, cómo trabaja, cómo... Bueno, hacer explícito todo eso, porque ahora tenemos un grupo de investigación que trabaja sobre eso y trabaja qué podemos aprender, si hay pautas comunes en la tarea creativa de los artistas y si eso se puede transferir a la sociedad. Nosotros lo bueno es que tenemos un centro de investigación en humanidades y ciencias sociales, una de cuyas áreas es creatividad y herencia cultural. Tenemos una escuela de negocios pues, bastante referente, que es el IES, y entonces ahí se puede trabajar toda la transferencia al emprendimiento, etcétera, porque el artista es el emprendedor por antonomasia. Tenemos una Innovation Factory que trabaja mucho con alumnos también y como soft skills, como ayudar a los alumnos también a desarrollar habilidades a través de todo esto.
y tenemos la materia prima en el museo, que están allí los artistas. Bueno, entonces ese contexto permite, estamos creando un laboratorio de innovación, pero a través del arte. O sea, hay muchos laboratorios de innovación, pero no a través del arte. Bueno, bien, y luego en el año 2021, bien, pues hubo que parar cosas, aquí bajamos, bueno, ya hemos vuelto a 15 espectáculos, bien, y lo demás más o menos continuista. Bueno, en educación, pues también veis ahí el primer año lo que hicimos y lo hemos mantenido, pues son programas escolares que hemos ido creciendo, número de niños que vienen, campamentos, talleres. Bien, aquí destaco un proyecto colaborativo, que eso ha sido bastante, bueno, la primera vez que lo hicimos ha funcionado muy bien y lo hemos ido manteniendo. Y luego aquí en el año 2021 pues hemos activado bastante el tema online, que ya lo empezamos a hacer el año pasado también con la pandemia, ¿no? Realmente pusimos a la gente que de repente, el que monta exposiciones, que hace ahora, ¿no? Aunque mantuvimos, en cuanto pudimos abrir, abrimos. Tuvimos una exposición muy grande de Vic Muniz, luego hicimos otra de Isabel Baquedano, coproducida con el Bellas Artes de Bilbao, con Miguel Zugaza y con el Museo de Navarra, y luego hicimos una de Luis Gordillo, también durante la pandemia, que la acabamos de cambiar. Bien, en cuanto a cine, programas públicos y docencia, pues también hemos hecho, no sé, muchos estrenos de películas, hay toda una programación de cine, un público no muy extenso, pero que va creciendo. El teatro tiene un proyector 3D 4K, bueno, de cine, tiene 700 butacas, y al cine la media son 100 personas. No es masivo, pero se va consolidando. Bien, programas públicos. Este diploma de estudios curatoriales, quisimos empezar con un diploma para ver si tenía sentido o no hacer un máster de estudios de comisariado. El diploma funcionó bien y entonces un poquito al año siguiente o a los 2 años ya empezamos el máster, ahora lo veremos, ¿no? Hicimos también dentro de producción de artes escénicas, digo, cuento estas cosas porque me parece que dan luces de cómo un museo universitario, bueno, tiene unas fortalezas que hay que tratar de explotar y cada uno tiene las suyas, ¿no? Probablemente Cáceres culturalmente pues es mucho más interesante que Pamplona, ¿no? En muchas, entonces habrá que poner el foco ahí, bueno, lo que sea, ¿no? O sea, en Pamplona hay muchísimo consumo cultural, es una sociedad pues bastante rica, bastante culta, pero quizá no tiene tanto patrimonio como pueden tener otras zonas, ¿no? Más que algunas, menos que otras, ¿no? Bueno, entonces la programación, o sea, en la Facultad de Comunicación Audiovisual pues empezó un itinerario que era producción de artes escénicas. O, por ejemplo, una asignatura, todo un ciclo de comunicación y crítica cultural. Bueno, cosas que vas aprovechando. Esto me decía uno de los directores de museos en Estados Unidos, decía, hombre, si eres capaz, aquí tienes 2000 cabezas que pueden trabajar para ti, eso no lo tiene ni el MoMA, decía, ¿no? Entonces, si logras que se alineen con los objetivos del museo, pero a los académicos, como bien sabéis, no es fácil llevarles necesariamente a donde tú quieres, sino que son bastante libres en su actividad y por eso han elegido eso, ¿no? En parte. Bien, luego hicimos el 45 aniversario de los encuentros del 72, que fue un encuentro muy importante artístico que auspiciaron los Guarte, precisamente. Luego ETA secuestró a uno de los Guarte y entonces ya aquello no tuvo continuidad, pero inicialmente pretendía ser una bienal. Bien, confluencias, volúmenes de esas mesas redondas, todos esos trabajos interdisciplinares que surgen, y se creó un comité de todas las facultades porque pasó una cosa curiosa y es que respondió muy bien la ciudad, no tanto la universidad. Entonces ya vimos que nuestro mensaje era un poco unidireccional con la universidad, les decíamos cosas, pero pues los académicos quieren ser parte, no solo recibir un mensaje, es que no iban ni al cine, los de comunicación audiovisual, o iban poco, ¿no? Entonces ya luego hemos trabajado mucho más con ellos, se ha creado este comité conjunto y entonces los resultados pues han sido mucho mejores. Bien, y luego aquí ya en el año 18-19 pues empezamos el máster, ha funcionado bastante bien, empezamos con 24 alumnos, vimos que eso es demasiado porque rotan por el museo y son 24, eran casi como el personal del museo, no podíamos absorber tanto número, ahora estamos en 16, nuestro número ideal es 16, ¿no? Bien, y ahí veis muchas otras cosas que hemos hecho, pero no me detengo. En cuanto a campus creativo,
Esto es interesante porque tiene que ver con toda la vida de los estudiantes en el museo. Y aquí quizás se puede pensar en cosas para la ciudad. Claro, nosotros tenemos a la gente allí. Hay 12.000 alumnos, un tercio extranjeros, un tercio navarros, un tercio resto de España. No tenemos bellas artes, no tenemos claro que haya que montar bellas artes, sí algo, pero no necesariamente bellas artes. Bien, entonces había un servicio de actividades culturales y sociales en la universidad. Entonces, primero, pues estas cosas son lentas, vinieron al museo, pero tenían su propio espacio, su funcionamiento, y ya vimos que no tenía mucho sentido, a veces casi programaban también ellos. Bueno, entonces al final se integró en el museo y entonces montamos una orquesta sinfónica de alumnos, un coro también de alumnos, un taller de interpretación de musicales, y lanzamos una cosa que fue la primera noche en blanco para alumnos y la voz de tu facultad, tipo Got Talent o tipo La Voz, buscar la persona que mejor canta del campus. Entonces eran semifinales entre facultades y luego el que ganaba en su facultad representaba a su facultad en la final. Bueno, esto ha sido un éxito, o sea, a la exposición tal, no lográbamos que vengan la gente, pero montas esto y se apuntaban pues cientos, seleccionabas, esto lo hicimos con Hanna Producción, una escuela de artes escénicas en Madrid. Entonces, bueno, se desplazan, muy interesante, esto fue también pionero y ahora ya bastantes universidades están tratando de hacerlo. Y hace que vengan al museo, porque nosotros creamos una figura también de embajadores del museo, alumnos, y les decíamos, bueno, ¿qué tendría que pasar aquí para que os interese, ¿no? Porque uno cree que lo sabe, pero los alumnos cambian a una velocidad entre ellos mismos. O sea, que uno de 28 y uno de 18 es que tienen menos que ver que uno de 28 y yo, por ejemplo. O sea, quiero decir que el cambio en los últimos años es muy acelerado y entonces hay que contar con ellos y preguntarles. Entonces hay una serie de alumnos que son embajadores, son como delegados del museo en la universidad, en las facultades y al revés, y te dan muchas pistas. Entonces esto surgió con ellos. Utilizaron una metáfora que me gustó, que es el plano inclinado. Entonces decían, oye, un bebé, lo mejor para comer, lo que más proteínas, tal, pues igual es un chuletón, ¿no? Allí en Navarra decía, pero un bebé no está preparado para comer un chuletón. Dice, entonces a veces hacéis unos programas públicos y no tal, absolutamente excelentes y tal, pero es que no nos llegan, no lo entendemos. Tenemos que empezar por manifestaciones artísticas más que nos interesen más y ya iremos entrando a lo otro, ¿no? Y entonces diseñamos esto. Bien, luego ya pues conciertos de la Orquesta Sinfónica, talleres también con artistas, con profesionales. Bueno, Antonio López lleva viniendo 15 años, ¿no? Pero también talleres de fotografía con el móvil, talleres de creatividad para no creativos, talleres de cómo escribir tu primera novela. Bien, al ser un museo muy poliédrico, pues todas estas cosas se pueden hacer. Un plan de formación teatral. Y ya, o sea, había ya alumnos haciendo teatro, pero ahora el nivel de los alumnos, los que están en los grupos que funcionan mejor, no solo actúan en el museo, sino que además tienen una formación profesional. Que esto es importante para explicar cualquier cosa. O sea, que una persona que tiene que exponer en público a un consejo de accionistas, a gente, un político, quien sea, si ha aprendido estas habilidades teatrales, pues es importante, ¿no? Y la voz de tu facultad, imaginaos cantar delante de 700 personas, bueno, es absolutamente profesional, ¿eh? Bueno, Natalia Lacunza estaba en este programa, que fue finalista de Operación Triunfo, y 3 de La Voz, de España. Y no tenemos música, o sea, quiero decir, estudios de música, sino... Bien. Y luego diseñamos un programa que se llama el programa de talento artístico. Al ver que esto iba teniendo éxito, entonces es que los alumnos puedan compatibilizar sus estudios con su práctica artística. Ahora ya hay más de 80. Bien, y luego el año 20 pues pasó la pandemia y dijimos, ¿qué hacemos con la voz de tu facultad? Pues lo hicimos online y bueno, todavía mucho más éxito. 5.000 conectados en directo de alumnos, en fin, ¿no? Entonces ya vamos a mantenerlo online, digo, lo vamos a hacer presencial, pero además por streaming. Bien, ya lo que os decía, 80 alumnos en Campus Creativo y luego ya pues colaboran en un concierto pues viene Rosa Torres Pardo o han cantado también en San Sebastián y en Bilbao, bueno, etcétera. Y luego el año pasado montamos 2 proyectos muy interesantes, Lead Creativo, esto es un congreso que montan estudiantes
y además lo montan como ellos piensan que debería ser un congreso. Entonces no es físico, o sea, 200 personas estaban, pero es por streaming para todo el mundo. Tú entras como en un videojuego, entonces vas a la sala que te interesa, pero moviéndote como en un... Puedes estar un rato en una sesión, pero te pasas a otra, vuelves, intervienes en una, planteas que haya un espacio de debate y se apunta al que quiere. Bueno, pues un tema distinto que lo han liderado ellos y nosotros les hemos dado soporte. Y el hub creativo pues es algo también singular, que en el fondo es plantear un reto artístico y juntar a artistas, a profesores y en medio los alumnos con unos monitores, y entonces es cómo resolver de modo creativo, disruptivo, pues situaciones muchas veces artísticas, ¿no? Lo acabamos de empezar el año pasado con 6 alumnos y este año ya va a ser más grande, ¿no? Bueno, aquí hay un vídeo que mis vídeos duran 5 minutos y no son tan, no sé, tan inspiradores como el que hemos visto, pero como tenemos tiempo voy a poner que es un resumen de lo que ha pasado este curso, porque si no todo lo que cuento, bueno, me parece que si se ve aquí, pues puede ser más gráfico.
Bueno, ese es un resumen de este curso, bueno, que ha sido, vamos, del curso 19-20, no, 20-21, que ha sido un año todo en pandemia. Entonces, realmente nosotros abrimos en cuanto pudimos y, de hecho, en la universidad tenemos constancia de 0 casos positivos. Tenemos un centro de investigación fuerte, además de la clínica, entonces hacíamos PCRs antes de empezar el curso a los 6.000 empleados, a los 10.000 alumnos, luego aleatorios, en fin, que teníamos bastante controlada la situación y desde luego en los museos es como imposible contagiarse, desde luego si vas con las medidas de prudencia, ¿no? Bueno, entonces esto del premio de museo del año, y ya estamos terminando, vamos oyendo a los 7 puntos diferenciales de este museo. En su contexto universitario, lo que nos dijo la Comisión Europea cuando nos dio este premio, pues de ahí algunas pautas, ¿no? Dice, muestra a visitantes de todas las edades y perfiles que el arte puede abrir mentes y revelar nuevas y creativas maneras de pensar y resolver problemas. Esto tiene mucho que ver con el Hub creativo, bueno, y con esta Innovation Through Art Lab, en un nuevo edificio de alta calidad, en fin, tal, no sé qué. Y luego aquí dice, este enfoque inclusivo y multidisciplinar tiene el potencial para redefinir el papel de los museos universitarios en todo el mundo. Yo cuando en el premio nos dijeron esto, hombre, pues dijimos, no, ni nosotros nos hubiésemos atrevido a decir estas cosas, ¿no? Pero realmente los museos tienen una capacidad muy grande de mejorar el mundo y de que el ser humano saque tantas cosas que tiene ahí dentro, ¿no? Bien, y entonces como museo universitario yo destacaría estas 7 peculiaridades, ¿no? Aquí también tengo vídeos, pero las terminamos y si luego da tiempo vemos algún vídeo, ¿no? Entonces, lo primero es ese acompañamiento de artistas que venimos haciendo desde 2002 con el programa Tender Puentes. Entonces, claro, cuando un artista viene en residencia, estudia la colección, plantea un proyecto, se discute con él el proyecto, claro, él tiene la oportunidad de hablar con académicos de disciplinas muy variadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Íñigo Manglano Valle, ¿no? Artista que vive en Chicago, pero de origen español, él vino en la inauguración del museo, hicimos una exposición con él. Él venía con una idea, ¿no? Meses antes él había visto los planos, pero claro, el edificio se estaba construyendo. Cuando él vio el espacio que tenía que intervenir, él dijo, no me sirve lo que yo traía en la cabeza, tengo que hacer otra cosa. ¿Y qué es y tal? Pues no lo sé. Entonces hubo 12 alumnos que participaron con él en todo ese proceso de a ver qué es lo que hago, cómo lo hago. Bueno, entonces él vio el fondo fotográfico, vio la técnica fotográfica de Ortiz Echagüe, de carboncillo, el papel fresón, etcétera, después vamos de carbón, digamos, y entonces él recordó que él había decidido ser artista por lo mismo por lo que Heidegger había decidido ser filósofo, que era su manera de intentar entender el mundo y de dar respuesta a las situaciones que vivía, y entonces hizo unas cabañas, porque a Heidegger le ofrecen irse a Berlín, a la cátedra, y él decide que no, que se queda en la Selva Negra, donde él vivía, en un pueblo perdido, un pueblo menor, digamos, y entonces Íñigo decidió hacer unos cubos que solo veías uno al entrar en la gran sala de exposiciones temporales. Cuando tú te movías y eras activo y eras protagonista, descubrías el otro. Ese cubo se quemaba, es una madera que se quema sin oxígeno, esa es una técnica milenaria, sobre todo nórdica, y también se desarrolló en Japón, de aislar ¿no? de la temperatura y de impermeabilizar. Entonces ese cubo pasaba a ser una casa, que era la cabaña de Heidegger, en la que él decide quedarse. Esto Íñigo habló con la cátedra de madera de arquitectura para ver cómo podía hacer eso. Habló con los de filosofía para entender mejor Heidegger. Habló con el fondo fotográfico para ver cómo era esa técnica de revelado de Ortiz Echagüe, tal. Luego habló con botánica, porque en Navarra está la selva de Irati, que es un vestigio, es una parte de aquella gran selva negra que empezaba en Alemania, bueno, y que cubría prácticamente toda Europa, ¿no? Entonces, digamos que él puede hacer eso en un contexto universitario, es mucho más fácil, y luego él crece, mejora su proyecto con todos esos inputs, y los estudiantes participan de todo ese proceso, como toma decisiones en incertidumbre,
cómo se atreve a tengo que hacer algo, no sé ni qué es, pero no es honesto que haga lo que traía pensado, aunque ya lo tenía realizado prácticamente. Bueno, entonces hay muchos aprendizajes, además de lo artístico, sino que están en torno al fenómeno artístico, ¿no? Bien. Luego, otro ejemplo de integración de las artes que ocurre en un museo universitario que además tiene un teatro dentro, pues trajimos al Ballet Nacional de España para hacer el sombrero de 3 picos. Pues bueno, viene este ballet, hace su espectáculo, pero además hicimos una exposición de los figurines que diseñó Picasso, ¿no?, para Le Tricon cuando se inauguró en París. Entonces hacemos esa exposición y además hicimos una publicación de Picasso como dramaturgo, cómo influyó él en las artes escénicas y cómo le influyeron a él también. Entonces, poder investigar, hacer esa publicación, tener el espectáculo y tener la exposición, pues esa integración de las artes es algo singular y que se potencia en un contexto universitario y un espacio de aprendizaje y de disfrute grande, ¿no? Aquí de interdisciplinariedad, si luego nos da tiempo, pongo el vídeo de Cuidarte, porque esta ha sido una iniciativa que hemos hecho durante la pandemia precisamente para atender a los colectivos que lo han pasado peor, pensando en los mayores y pensando en el personal sanitario. Entonces ha habido muchos actos, algunos en streaming, habéis visto hay 3 conferencias, un teatro de mayores voluntarios de la ciudad, se seleccionó unos cuantos, se hizo con ellos un guión, cada uno su vida, cómo lo han vivido, porque al final decidíamos por ellos, ¿no?, en gran medida la sociedad, y bueno, oye, si quieren estar aislados, en fin, cómo han vivido todo esto, ¿no? Y luego conciertos, especialmente para el sector sanitario, bueno, intentar dar una respuesta a lo que estamos viviendo desde el museo, ¿no? Bueno, investigación, pues lógicamente en una universidad. No está nada claro qué es la investigación en el contexto artístico, o sea, que una exposición pues también es el resultado de una investigación. En vez de contártelo en un paper o en un libro, pues van y te lo cuentan visualmente, pero también las tesis doctorales son investigaciones, también los papers son investigaciones. Bueno, estamos tratando de entender esto mejor, porque tampoco en los museos que hemos visitado está esto resuelto, ¿no?, digo, museos universitarios. Bien, luego el máster de estudios de comisariados, ya bueno, lo he contado antes, pues lo empezamos, hay alumnos la mitad de España, la mitad de fuera, y luego hacen sus prácticas en diversos museos del mundo, tenemos como 40 convenios ya. Bien, luego Campus Creativo, programa de talento artístico, también lo he adelantado antes, qué existía para alumnos y cómo al incorporarse en el museo hemos intentado dar un pasito más, ¿no?, de calidad en eso, pues que el teatro pueda ser más profesional, que haya una orquesta sinfónica, que puedan desarrollar toda su capacidad artística a la vez que estudian su carrera, que no tengan que dejar medicina o lo que sea porque les gusta el piano. Bien, y luego 2 puntos que no han salido y que me gustaría destacar, y después quizá vemos el vídeo de Cuidarte, que es la dirección colegiada. Esto es algo bastante singular. Entonces, la universidad tiene un gobierno colegiado. Esto significa que las decisiones se toman entre todos y si hay que votar, se vota, aunque yo dirijo un centro de investigación, dirijo el museo y estoy en rectorado y nunca he visto votar, pero bueno, si hay que votar, se vota, y luego todos se unen a la decisión que se ha tomado, ¿no? O sea, no dices, bueno, yo no la apoyaba, sino que tú te unes a aquello, ¿no? Entonces es bastante más difícil ese tipo de dirección, pero es bastante mejor a medio y largo plazo, ¿no? En la universidad pública en general, pues un rector lo votan entre todos, ¿no?, los profesores, pero los conserjes, pero los tal. Entonces, a veces hay riesgo de que no decida lo mejor para la universidad, sino lo mejor para él ser reelegido o lo que sea, ¿no? En nuestro caso esto no es así, y entonces los proyectos tienen mucha continuidad. O sea, no existe riesgo de que cuando cambie el rector, ahora de repente el museo va a dejar de ser una prioridad, ¿no?, porque se ha decidido colegiadamente, lo han decidido entre todos. Bueno, entonces, en un museo tan poliédrico no podía haber una persona que sepa de todo, o sea, que sepa de fotografía, pero de escultura, pero de videoarte, ¿no?, de artes plásticas, pero además sabe de danza, pero sabe de cine, pero sabe de investigación, pero es experto en música, y además los alumnos. Bueno, esa figura no existe, y si existiese, pues probablemente haría un museo a su imagen y semejanza, y el día que él se fuese, pues no tendría continuidad aquello, ¿no? Digo, si existe ese Superman, que lo dudo, ¿no?
Entonces, nosotros lo que hicimos fue tener un director de artes escénicas y música, que fue José Manuel Garrido, primer director del INAEM, secretario de Estado de Cultura con Javier Solana, ¿no?, en el gobierno de Felipe González. Bueno, un tipo muy experto en esto, que al principio nos asesoró en el teatro, en cómo tenía que ser un teatro físicamente, y luego ya dijimos, oye, programemos, en fin, ¿no? Nosotros sabemos hacer aulas, pero bueno, y salas expositivas ya llevamos mucho tiempo trabajando, pero no sabíamos hacer un teatro, ¿no? Entonces acudimos a los que saben, bueno, como haría cualquiera, ¿no? Pero luego hay gente que no lo hace, o sea que es bastante curioso. Bueno, entonces José Manuel Garrido, luego tuvimos para artes plásticas, sobre todo fotografía, Valentín Balonrat y Rafael Levenfeld, que ya habían estado desde el origen de la colección fotográfica. Luego Rafael Llano, un profesor de la Complutense para toda la parte de investigación, programas públicos, tal. Y luego Fernando Pagola, un artista de allí que estudió arquitectura en la universidad, un tipo muy brillante y que es pintor, que conoce bien la universidad y para todo el tema de imagen también, ¿no? Entonces, era una dirección artística colegiada. Ellos tenían que proponer a mí, que no, tenéis que poneros de acuerdo y proponéis algo en lo que estéis de acuerdo. Bueno, entonces eso ha sido muy interesante allí y luego en el Consejo de Dirección, que estaban en el Consejo de Dirección también. Bien, esto 5 años después ya esto está organizado, José Manuel Garrido ya pues quería dar un paso a un lado, ya tiene una edad, Rafael ya no quería volver a su docencia intensa en la Complutense y a su metafísica, bueno, ya, pero han formado un relevo. Esto también es importante y en la universidad allí siempre se hace, que es que tú desde el primer día tienes que ir formando a tu sustituto, ¿no? Todo lo contrario de hacerse imprescindible. Bueno, entonces esa dirección colegiada ha sido curiosa, es complicada de conseguir, pero yo creo que ha tenido mucho que ver con lo que hoy es el museo y que es interesante. Y luego también el patronato promotor. Claro, el museo lo lanzamos, yo me incorporé final de 2007, volví de Estados Unidos, dije, este es el informe, esto es lo que yo haría. Yo en aquel momento creí que era más un consultor, que tenía que decir cómo se hace, pero bueno, pues al final, pues casi hazlo tú, ¿no? Entonces ya, esto lo digo también para que uno mida no, esto se hace así, y el fundraising, y esto funciona no sé cómo, pues luego igual te lo encargan y no es tan sencillo, ¿no? Bueno, total que... Entonces, por un lado España entró en una crisis muy fuerte y por otro lado queríamos hacer un proyecto global. Entonces buscamos patronos de todo el mundo. Al principio fuimos a localizar a navarros que habían emigrado por el mundo y bueno, a ver si querían apoyar un proyecto en Navarra. Y ya de ahí fuimos, porque hay muchos navarros, allí existe el fuero, el hijo mayor heredaba todo, el varón primogénito. Entonces, históricamente, muchos pues, se hicieron militares, religiosos o emigraron a Latinoamérica, que es donde se hablaba español, y muchos tuvieron éxito allí, ¿no? Bueno, entonces, pues de allí fuimos llegando a otras gentes y ahora tenemos 36 patronos, son como los fundadores de esto, queremos tener 50, antes de cumplir 10 años queremos tener los 50, son gente de todo el mundo, de todas las culturas, de todas las religiones, y nos obligan a hacer un proyecto de excelencia, no instalarte, no acomodarte, no centrarte en lo local o lo que es más fácil, sino realmente hacer algo de envergadura, ¿no? Es curioso también porque no existen, hay patronatos en España, pero en grandes museos, pero siendo un patronato consultivo, no deliberativo, ellos dicen en ningún sitio se nos escucha tanto, en los otros patronatos donde estamos, ¿no? O en pocos sitios se nos escucha tanto. Tuvimos la reunión hace menos de un mes, que fue presencial, estábamos 84, vienen con los hijos, en fin, el que quiere. Y bueno, es que vimos que de 63 indicaciones que habían dado en todos estos años, habíamos ejecutado 61. Y 2 no, pues porque con la pandemia no ha sido posible, ¿no? O sea que realmente sí que nos importan mucho, o sea que aunque no... Es consultivo, no es deliberativo, pero es muy relevante. Bueno, estos son como perfiles del museo que tienen sentido en un contexto universitario, cada uno tiene que buscar cuál es su peculiaridad, qué espacio tiene que ocupar que no se ocupe, que sea necesario, cuáles son sus fortalezas. Bien, y entonces para terminar, si os parece, vemos este vídeo de Cuidarte, porque ha sido un tema muy bonito y lo han seguido más de 50.000 personas,
Y bueno, es una manera de responder pues a la situación que vivimos, ¿no? A veces. De la mano del arte queremos ayudar a la gente a salir más fortalecida, con más coraje, con más espíritu de iniciativa, con más creatividad, con más espíritu solidario, conociendo también mejor qué es lo esencial de su vida, qué es lo que hace a cada persona feliz, qué es lo que hace que cada persona desee tener un impacto positivo en la sociedad. Son los alumnos, salvo el director, los demás son alumnos. En el caso de la contemplación del arte, una obra externa, pues de alguna manera tenemos que buscar resonancias en nuestra interioridad para ver hasta qué punto resuena, y este entrar en el propio templo, en el propio interior, pues es tanto más necesario en un mundo como hoy, donde estamos permanentemente invitados a estar fuera. Presentar un poco a Bettina y os dejaré con ella, que es la protagonista. Que el público pueda asombrarse ante lo que ve, pero desde su propia experiencia y compartiendo con los demás. Una persona puede tener una visión, una interpretación de la obra de arte, sin embargo otra puede tener una completamente diferente. Pero me ha parecido interesante porque has hablado como de una dualidad, ya cojo en cada uno, ¿no? Una parte, un aspecto de eso que se ve, ¿no? Lo que las personas enseñan, ¿no? La parte inferior. Y luego esa otra parte que está velado, no la podemos ver, ¿no? Entonces está dentro y es como la parte quizás más íntima. Estos son los mayores que hicieron la obra de teatro. La necesidad que desde el mundo de la cultura, desde el mundo, diríamos, de lo que es nuestra actividad, una reflexión y una respuesta a lo que nos estaba ocurriendo. Cómo los mayores están procesando ese aislamiento, ese distanciamiento. Una especie de reivindicación, ¿no? El arte, las artes favorecen mucho el cuidado porque justo ayudan a poder hablar sin palabras, a poder comunicar, a poder compartir lo que una está sintiendo, lo que una está viviendo, sin tener que ponerle algo racional, mental, explicativo, sino que es otro canal. Yo creo que la música es uno de los campos que más nos toca directamente a la emoción, ¿no? Identificar el arte, la música, que las personas lo identifiquen para generar salud. Urge que aprendamos lo gratuito y lo contemplativo, ¿no? Solo así aprenderemos a ser. Es decir, estamos llamados a eso, a ser, ¿no? Y como esta llamada seguramente nos queda muy grande, pues buscamos sucedáneos para el ser, como es el tener, como es el poder, como es el aparentar. En la medida en que tenemos, que podemos, que aparentamos, dejamos de ser. El Museo Universidad de Navarra se pone al servicio del arte con propósitos terapéuticos. Bueno, termino ya.
lo económico, esto básicamente es el presupuesto de actividad y en cómo se distribuye. Entonces, exposiciones, la partida que más, lógicamente. Luego, programas públicos, didáctica e investigación. Lo segundo que más, artes escénicas y música. Y luego, campus creativo. Y las fuentes de financiación, pues ya veis que patrocinio y ayuda, sobre todo ese patronato promotor, es casi el 50%, ingresos por actividad. Nosotros llevamos la tienda del museo, pero la tienda de la universidad, la demanda interna de la universidad, y ahora también empezamos a llevar la tienda online. Esto tenemos 3 personas en la tienda y luego 10 alumnos de diseño, o sea, también, claro, tienes muchas fortalezas allí que puedes aprovechar. Y luego fondos propios, aportación de la universidad, ese 11%. Bueno, aquí lo dejo. Muchísimas gracias. A Elga, por supuesto, que es la que nos ha reunido aquí a todos. Y, y a María Jesús, a todos. Muchísimas gracias. Y nada, luego en la mesa redonda, no entiendo que son todas las preguntas o aclaraciones o lo que haga falta. Pues muchas gracias por vuestra atención.